Vamos a comenzar a hablar en la parte de gestión de proyectos, vamos a entrar con un tema que acá ya nos empieza a resultar un poco más complejo porque son cosas que no manejamos habitualmente, como por ejemplo el tema costos, en donde le vamos a dar en su momento la batuta a Diego, calidad y recursos humanos. Fíjense que hasta ahora en realidad el WS es una continuación o una interpretación de lo que habíamos en electrónica digital, a los electrónicos, habíamos visto que era el KISS, Keep It Short and Simple. WS en definitiva es un poco la interpretación por quienes no son electrónicos de esa idea. El diagrama de Gantt nos resulta bastante fácil de entender. El Activity on Node es deducible, pero ahora entramos en un terreno en el cual no estamos tan firmes, sino que entramos en un tembladeral. La calidad es algo absolutamente intangible. No sabemos qué es calidad todavía. Y la gestión de recursos humanos también. Manejar personas es complicado. Bueno, retomamos entonces el diagrama de filas y columnas que está rigiendo nuestro curso. Hasta ahora hemos hablado de hacer la carta constitutiva del proyecto, identificar a los interesados, el alcance del proyecto, el gerenciamiento del tiempo del proyecto para el cual tuvimos que hacer el WS, y ahora vamos a entrar en la parte de gerenciamiento de costo, gerenciamiento de calidad y de recursos humanos. Para hablar de la parte material, de la parte costos, no solamente importa el dinero asignado al proyecto, sino también importa en qué momento lo tengo. Si yo tengo un proyecto, repetimos la cifra y que lo hemos mencionado en varias oportunidades. Tengo un proyecto que requiere 1 millón de pesos. ¿A quién se le ocurriría pretender que la empresa tenga 1 millón de pesos disponible el primer día del proyecto? Aparte, para una economía tan fluctuante como la Argentina, tener 1 millón de pesos el primer día no me sirve porque con la devaluación que tenemos en forma continua, hay que ver cuando termino el proyecto, dentro de un año, cómo es que lo termino. Por lo tanto, tengo que hacer todo un análisis de costos y ese análisis de costos va a tener incorporado también un diagrama del flujo de fondos. Necesito entonces tener los fondos necesarios en el momento adecuado para comprar equipamiento, para pagar sueldos, para todo lo que sea necesario. Necesito el dinero en el momento adecuado. Si tengo el personal, ahí cuento una experiencia personal de una de mis hijas, que estuvo trabajando 3 meses en una empresa en la cual habían contratado el personal, pero por ineficiencia burocrática no llegó la plata del presupuesto. Estuvieron 3 meses sentados mirándose sin trabajo. Eso es, evidentemente, es una falla garrafal en la elaboración del proyecto. Se requiere sincronicidad. Entonces, necesitamos que el dinero esté en el momento adecuado, porque si no se produce una situación que afecta la elaboración, la ejecución del proyecto, porque frustra al equipo de trabajo. Recuerden ustedes que siempre hemos dicho que el gerenciador del proyecto, el project manager, tiene que tener habilidades psicológicas como para poder guiar y llevar para adelante al grupo de trabajo. ¿Qué significa poder encarar en forma exitosa un proyecto? O las posibilidades de que ese proyecto tenga éxito. Ustedes recuerden siempre que puede
darse el caso que un proyecto no sea exitoso. Pero nosotros, con lo que estamos planteando, lo único que pretendemos es que la probabilidad de que el proyecto no sea exitoso sea mínima. Es decir, maximizar las probabilidades de éxito. ¿Qué necesitamos? Objetivos claramente definidos. Se supone que ya nos hemos sentado adecuadamente con el cliente como para tener bien en claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer un cronograma de trabajo razonable en el cual todas las partes estén de acuerdo. También el personal que vaya a trabajar, porque en esas, ellos son más conscientes que uno del esfuerzo que puede llegar a ser diseñar una placa de circuito impreso de 7 capas o mandar a fabricarla una placa de 7 capas. Y aparte, se necesita también la asignación apropiada de recursos, hablando de en qué momento aparecen los recursos, si siguen la planificación. Las decisiones go o no go están ligadas a los costos. Cuando nosotros tenemos que decidir hacer un proyecto o no, tenemos que tener muy en cuenta el costo de hacer el proyecto y si eso lo hace redituable o no lo hace redituable. Y que también entonces forma parte de todo el grupo de cosas que tenemos que tener en cuenta para la elaboración de ese proyecto. La decisión de tomar si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer ese proyecto. Los presupuestos se arman gradualmente. Primero de todo se hace una estimación gruesa. Y ahí la única forma de hacer una estimación gruesa es por medio de la experiencia. La estimación fina la voy a hacer cuando tenga el WS. Al principio, porque no voy a hacer el WS cuando todavía no tengo bien en claro cómo es el proyecto. Cuando tengo que hacer una estimación de costos para decir al cliente este proyecto te va a costar 1.000.000 de pesos, le tengo que dar una cifra con algún fundamento, pero aún no hice el análisis del proyecto. Tengo que hacer entonces una estimación inicial y luego una estimación detallada cuando esté el WS. Inclusive, se le puede decir al cliente el costo de este proyecto está estimado en 1.000.000 de pesos más o menos 20%. Y cuando haga, por supuesto que esto hay que decírselo claramente, si no es que se tenga que esconder. Uno tiene que decirle que de acuerdo a la estimación precisa, cuando tenga el WS, le vamos a hacer una nueva cotización. Y una vez que nos pusimos de acuerdo, cuando tenemos la estimación detallada, bueno, ahí sí firmamos todos los contratos y todos los convenios que haya que necesitar firmar. Aparte de personal, el proyecto va a requerir muebles, instalaciones, equipamiento, condiciones de trabajo. Hoy en día internet confiable es tan importante como la energía eléctrica. Y todo esto se utiliza, se planifica por medio de una matriz de recursos materiales y también por medio de un cuadro de uso de recursos materiales. La matriz de recursos materiales está descrita para cada ítem del WS. Entonces acá tengo el código del WS y me aparece los recursos requeridos. Por ejemplo, computadora, copiadora, laboratorio. Entonces cada una de esas tareas del WS me va a tener que estar representada por esta matriz de recursos materiales. En esta matriz de recursos materiales. Y también puede ser que en lugar de tener una estimación así en forma genérica, global, me conviene hacer la distribución de estas 32 horas
hacerla semana por semana. Para de esa manera puedo planificar mejor el uso de la computadora o el uso de la impresora o el uso de lo que sea. Con todo esto, con la planificación, para la planificación de los gastos, hay que hacer un presupuesto del proyecto. Se empieza con una estimación gruesa y después se arma una estimación más detallada, cuando ya tenemos el WS. Dentro de los costos directos, acá tenemos costos directos y costos indirectos, que son aquellos que no son tan visibles. Los directos son salarios del equipo de trabajo, materiales, equipamiento, suministros que vaya a necesitar yo, si papel para la impresora, café, ese tipo de suministros que se requieren en toda organización. Voy a tener que tener una partida para viáticos y gasto de movilidad. Si tengo que hacer mediciones en el medio del campo, tengo que pensar que necesito alquilar un vehículo, un chofer, el personal, sacar el seguro y eventualmente tener un monto reservado para subcontratistas. Cuando hay una parte del proyecto que decido mandársela a un tercero. Por ejemplo, a esta altura de mi vida, yo cuando tengo que hacer un proyecto, subcontrato a un conocido de muchos años que trabajamos y que nos entendemos perfectamente, y le digo, diseñame el impreso vos. Y me desentiendo porque no me voy a poner a capacitar todos los años en la última versión del KiCad o la experiencia que había hecho hace 6 meses con la última versión, la última placa que diseñé de KiCad, a actualizarme porque en 6 meses no diseñé un impreso. Probablemente, seguramente me va a resultar más cómodo y barato requerir el trabajo de un tercero que esté experto en esto. Acá entra también el tema de el confort que pueda llegar a tener la gente que está en el proyecto. El confort no significa tener solamente aire acondicionado, sino que se vea lo que decimos en el barrio habitualmente, que los directivos de la empresa no son ratas. Como por ejemplo, ¿qué tenés en la espalda? Una batería. La recargo todo el día con electricidad de la empresa y la uso a la noche en mi casa para mis electrodomésticos. Si me vuelven a recortar beneficios, voy a inventar algo para llevarme también su agua a mi casa. Acá, evidentemente, tenemos el caso de alguien que está disconforme y que está cargando la batería para llevarse la energía eléctrica a la casa. Es una exageración, por supuesto, pero es la necesidad de tener un ámbito de trabajo que sea confortable para todos. Costos indirectos son aquellos que están, en muchos casos, asociados a más de un proyecto. Por ejemplo, el alquiler de las oficinas, los gastos que están vinculados con la gerencia de la empresa, las secretarias, el telefonista, todo aquello que no está asignado a un solo proyecto, pero sí es necesario que todos lo tengamos. Alguien que atienda el teléfono, alguien que limpie los baños, alguien que se encargue de liquidación de sueldos, y ahí entramos entonces en la parte de costos administrativos. La empresa tiene que tener un abogado que sea el que intervenga en la elaboración de contratos y cuando hay, por ejemplo, algún tipo de pleito con algún proveedor o con algún empleado. Y también la parte contable, quien lleve la situación contable de la empresa, quien haga las estimaciones y las gestiones ante los bancos, etcétera. Supongamos que vamos a hacer un catálogo. Bueno, esto es
esto después voy a contar una experiencia personal. Te puse a cargo de nuestro proceso de certificación ISO 9000. No sabemos qué es, pero se ve genial en los catálogos. Creo que significa que seguimos procesos consistentes. Sí, somos consistentes, mentimos siempre en los catálogos. A mí me tocó hace de esto 30 años trabajar en una empresa cuando había surgido toda la historia de ISO 9000. Nos reúne el gerente general de la empresa, a todos los que estábamos en algún cargo de conducción en la empresa, nos dice, vamos a certificar, no, vamos a aprobar, dijo, vamos a aprobar ISO 9000, como si fuera un examen. Para lo cual consiguió 2 videocassettes. Ese era su aporte a que la empresa certificara, no aprobara, sino certificara ISO 9000. En ese caso, bueno, por la estructura de la empresa, en una semana cayó en desuso esa idea porque era totalmente inaplicable, porque era una empresa muy, como decía un viejo amigo, la diferencia entre la microempresa y el megaboliche era una empresa que había empezado con una idea, una empresa familiar que había empezado con una idea brillante, no reinvirtieron, no avanzaron tecnológicamente y la electrónica los sorprendió y la empresa trastabilló y bueno, 240 personas que eran cuando yo entré, cuando terminó mi historia en la empresa, quedamos 35 en un lapso de 7 años. Entonces, ciertas ideas hay que saber si son aplicables o no. Entonces, el ISO 9000 no siempre es aplicable y también entonces tenemos que tener ideas de lo que estamos hablando, o si no, asesorarnos. Bueno, seguimos. Vamos a hacer un catálogo para un catálogo de una empresa. Ahí tenemos costos directos, salarios, los diseñadores gráficos, vendedores, técnicos, etcétera, materiales, el papel que vamos a utilizar para la impresión, viáticos para ir a visitar empresas que suelen estar en lugares alejados del centro, para ver qué capacidad tienen de impresión y traer algunas muestras como para tener una idea de cuán eficaces son en su trabajo. Y eventualmente analizar subcontratistas, por ejemplo, para la parte de impresión. Si voy a ver imprentas es para subcontratarlas para imprimir el catálogo. Esos son los costos directos. Los indirectos serían, no se olviden que en nuestro país los sueldos son 13 por año, es decir que hay que hacer una proyección de un 13avo de sueldo todos los meses. Licencias laborales, que tengo que tenerlas en cuenta, poner reemplazantes si fuera necesario. Costo indirecto también son alquileres, son amortizaciones de edificios. Conseguir equipamiento, porque las computadoras que tengo que utilizar para diseño gráfico tienen ciertas características en cuanto a la generación de color y a la velocidad y a la capacidad de almacenamiento que tengan. Y también ahí ingresan en costos indirectos los salarios del personal de la empresa y que no está asociada específicamente a un proyecto. Como por ejemplo, personal administrativo y el personal de gerencia de la empresa. Por ejemplo, vamos a diseñar el catálogo. Trabajo directo, 200 horas a 30 pesos por hora. María, 25 pesos, 100 horas, vamos sumando. Costo total directo, 8.500 pesos. Costos indirectos,
en nuestro país se estima 60% el costo que tiene que pagarse por obra social, jubilación, todo ese tipo de deducciones entre lo que aporta el empleado y lo que aporta el empleador. Esos serían costos indirectos. Otros costos directos, materiales, viaje, subcontratistas, y esto nos da entonces un total, la suma nos da 19.900 pesos. Y después, es decir, lo que nosotros hicimos fue esto de acá, esto que estoy marcando aquí. Tengo que tomar una precaución, es decir, lo que llamamos reserva por contingencia. Esto es lo que nos da la estimación sobre el WS. Le tomamos una reserva para contingencia. Este es el dinero a rendir. Después de esto, tengo que hacer una reserva para gestión y este es el presupuesto del proyecto. Es decir, que acá lo que estoy haciendo es ir de atrás para adelante. Y este es entonces el presupuesto del proyecto, el que debería intervenir en el go no go. Entonces, con experiencia, yo puedo hacer una estimación en base a esto de cuánto es lo que tengo que presupuestar. Reserva entonces, esto va marcando los requerimientos de fondo y en qué momento tengo que tener la plata para irla gastando, tengo que tenerla disponible para irla gastando en un cierto lapso del desarrollo del proyecto. Esto es, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, el BAC, el Budget at Completion, es decir, el presupuesto para completar el proyecto. Y acá en línea de puntos vemos los gastos y este era el costo estimado. Así que acá hay un punto en el cual se igualan el costo con los gastos y acá vemos que tenemos que utilizar las reservas asignadas porque los gastos están superando al costo estimado. Entramos ahora en el otro punto complejo para entender. La gestión de la calidad. La calidad es una asignación abstracta, en principio. Hay ciertas cosas que uno puede asociarle calidad. Por ejemplo, un automóvil, uno externamente le puede dar una idea de calidad a la presencia del automóvil. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene software, ¿cómo hace para medir la calidad del software? ¿Sabemos cómo se mide la calidad del software? Al punto tal es que hay cursos completos de calidad del software. Hay formas de edición, en definitiva, todo lo que estamos diciendo nosotros está asociado con un número, tiene que brindar algún tipo de número. Entonces, es necesario que el Project Manager entienda los aspectos que hacen a la calidad, las ventajas y los costos asociados. Para hacer que un equipo sea confiable, es decir, que falle poco, evidentemente que hay que tener en cuenta la calidad de los productos, de los componentes, la calidad del fabricante de la placa de circuito impreso, la calidad del armador. Y son ciertos conceptos que todavía cuando hablamos de calidad no los tenemos demasiado claros. También, dentro de las obligaciones del Project Manager, recuerden ustedes que el Project Manager no tiene por qué ser un especialista del tema de proyecto, sino que el Project Manager tiene que ser alguien que tenga una capacidad de gestión y de liderazgo. Liderazgo está asociado con características psicológicas del Project Manager.
tiene que conocer entonces los procesos involucrados en la gestión de calidad. ¿Qué tengo que hacer para aumentar la calidad del producto? Dicho de una manera, y estoy un poco spoileando el final, ¿qué normas voy a tener que utilizar para poder establecer el nivel de calidad de mi producto? Cuando hablamos de calidad vamos a hablar de normas y de reglamentos, pero me interesa saber qué normas voy a tener que cumplir para garantizar que, por ejemplo, la falla de mi equipo sea de 30 segundos por año. Ese es un tiempo que se utiliza, por ejemplo, para los enlaces de microondas. Yo tengo que garantizar que la caída del servicio no supere los 30 segundos en un año o una fracción similar. Abogado de la compañía, deberíamos considerar la posibilidad de retirar nuestro producto del mercado. Cuando se calienta, explota, despidiendo espinas venenosas en todas las direcciones. ¿Dónde está el director de gestión de calidad, clavado contra el techo del laboratorio? Bueno, es un buen chiste de Dilbert para tratar de ejemplificar qué es el tema de la gestión de calidad. Acá nosotros tenemos dos ideas vinculadas, calidad y grado de calidad. La calidad es el nivel en que un conjunto de características satisface los requerimientos. La calidad es, esto es un teléfono y esto es un teléfono. Esto sirve para hablar por teléfono, esto sirve para hablar por teléfono. Este sirve para enviar mensaje de texto, este sirve para enviar mensaje de texto. Pero, ahora también, aparte de todo eso que sería la calidad, acá nos aparece el grado de calidad. Este me permite navegar por internet, tener WhatsApp, poder leer el correo electrónico, cosas que este no tiene. Entonces, estos dos son teléfonos, pero el grado de calidad de este es mayor que el grado de calidad de este. El tema calidad arrancó desde el siglo XVIII y XIX con Adam Smith y con Taylor, por ejemplo. Adam Smith fue el que creó la división del trabajo, buscando que los operarios se especializaran en algo. No era como se estaba al finalizar la primera revolución industrial. La primera revolución industrial fue de la máquina de vapor, cuando se reemplazaron los caballos por máquina de vapor, y ahí todos los que trabajaban en un gremio, en una artesanía, sabían hacer todo. Lo que buscó Adam Smith fue tener especialistas. Entonces, en una alfarería había alguien que se especializaba en armar la mezcla del barro óptima. Había otro que tenía el talento para trabajar en el torno y hacer las cerámicas artísticas, otro que tenía especialización en el uso del horno para cocinar, para cocer la cerámica, y así sucesivamente. Entonces, ese fue el aporte de Adam Smith. Taylor fue el que empezó a cronometrar las tareas. Dicho de otra manera, empezó a meter presión. Era en algunas fotos que he visto, mostraban gente con cronómetros en la mano, tomando tiempo para de esa manera obtener un mayor beneficio en la empresa, porque se lograba lo que ustedes mismos reconocieron antes, que al no tener exigencias de tiempo,
uno se relaja y no pone el mismo énfasis que pone cuando sabe que tiene que terminar un producto, un proyecto en una determinada fecha. También los salarios a destajo, es decir, que se daban cifras de dinero insignificantes y se tenía que trabajar en forma inhumana. Fue el extremo de Taylor. Y después, Henry Ford introdujo lo que fue realmente una revolución en su momento. El armado en serie, la línea de producción en serie, que se tomó en películas como por ejemplo una de Chaplin, en la cual se lo ve trabajando en una línea de producción que tenía que, con una gran llave inglesa, ajustar un bulón, y esa era su especialización. Lo que logró con eso fue optimizar el tiempo y bajar costos. De vuelta, no fue que un mismo obrero iba desde el momento en el cual armaba el chasis del auto, le montaba el motor, le montaba los asientos, le ponía la carrocería, le ponía los neumáticos, lo hacía hasta ese momento un solo operario. A partir de ahí comenzaron con la idea de la línea de producción en serie, y con eso bajaron tiempos y costos. Y luego, también un poco asociado con la pregunta que había hecho Diego al principio de la clase, buscar hacer las cosas bien de la primera vez. Buscando de esa manera disminuir lo que vamos a llamar costos de no conformidad. El costo de no conformidad es el costo producido por fallas y por rechazos en el tenebroso periodo de garantía del producto, en el cual el fabricante se tiene que hacer cargo de todos los gastos que signifique reimportar el producto, volver a traerlo, importarlo en el sentido de traerlo de vuelta a la empresa para efectuar la reparación. Repararlo y después mandárselo nuevamente al comprador. Bueno, y después hubo otros más que cada uno fue aportando, fundamentalmente utilizando tecnología e ideas nuevas, como por ejemplo la parte de estadística, o la otra, la de buscar la satisfacción del cliente, tratando de que el cliente sea que esté fidelizado a la empresa, que se asocie con la empresa. La concepción moderna de la gestión de calidad es buscar siempre, digamos, no estabilizarse, no creer que uno logró el producto perfecto, sino buscar estar permanentemente mejorando la calidad del producto, haciendo hincapié en la parte de recursos humanos y en la parte de procesos asociados con la elaboración del producto. También darles incentivos a los trabajadores, a aquellos que están en el proyecto, para ver en qué ellos detectan que se puede llegar a mejorar el producto. Bueno, eso es lo que decimos con la participación de todos los involucrados, buscar incentivarlos para que detecten falencias en el producto, o de qué otra manera se podría llegar a hacer como para mejorar el tiempo o la calidad del producto. Lograr que todo el mundo esté comprometido con la calidad y entrenar dentro del trabajo. Es decir, cosa que es algo difícil de lograr en nuestro país. Me ha tocado en algún momento dentro de la universidad dar cursos en los cuales teníamos que darlos, digamos, para la universidad sería bárbaro dar cursos para graduados a la tarde,
porque es el horario en el cual los laboratorios están mayoritariamente libres. Pero los cursos de posgrado los hemos tenido que dar siempre fuera del horario porque las empresas se niegan a darle tiempo de capacitación en horario de trabajo a los empleados. Entonces teníamos que hacerlo a las 6 de la tarde. Las empresas preferían, aunque sea, pagarles el curso, pero que lo hicieran fuera del horario de trabajo, separando como si fueran dos cosas distintas. La idea de obtener una adecuada gestión de calidad es que un producto que tiene calidad cumple las expectativas del cliente. Y eso es lo que llamamos la satisfacción del cliente. Como un producto que nos acompaña durante muchos años, un teléfono celular que nos dura 3, 4 años y que no tenemos que cambiarlo, como pasaba en las primeras generaciones de teléfonos celulares, que año y medio, 2 años ya desaparecía. La satisfacción del cliente por la calidad hace que el próximo teléfono que yo me compre sea muy probablemente la misma marca que tengo ahora, y estoy satisfecho. La gerencia es responsable de la empresa y de los proyectos que se hagan en la empresa, y aparte, la idea que tiene que incorporarse a todos los integrantes de la empresa, que no es necesario controlar. Controlar es un proceso coactivo que genera rechazo. Lo que tenemos que hacer es fundamentalmente prevenir. Prevenir más que controlar. Acá aparecen dos palabras que en primera instancia solemos mezclar. Antes de discutirla, como vamos a hacer ahora, las solemos mezclar. Reglamentos y normas. Son dos cosas distintas. Los reglamentos los establece un organismo estatal reconocido. Por ejemplo, el ANMAT. El ANMAT establece reglamentos por la calidad de los alimentos y de los medicamentos, entre otras cosas. Es un organismo estatal dedicado a eso. Mientras que las normas buscan minimizar costos y aparte ecualizar el producto, es decir, que tenga herramientas como para poder ser comparados con el que fabrican en otro lugar del mundo. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que el producto que estoy haciendo en este momento cumple con la norma ISO 38124 o que cumple con la norma IEEE 488. IEEE 488, IEC 625 son normas, están hechas por organismos eventualmente internacionales, como el IEEE, pero que no tienen autoridad estatal. Entonces, cuando yo digo un instrumento IEEE 488, bueno, establece la forma en la cual ese dispositivo puede ser controlado, ese instrumento puede ser controlado desde el exterior, cómo se lo puede usar como adquisidor de datos, cómo se lo puede usar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el IEEE no es un organismo estatal que me pueda obligar a mí a cumplir una norma como el ANMAT. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no. Bien, gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un reglamento técnico de norma? Si bien establecen características del producto, como por ejemplo tamaño, forma, diseño, dependen de la entidad que lo genere. Los reglamentos los generan
el Estado u organizaciones estatales, y las normas, organizaciones, punto. Por ejemplo, yo tengo una norma de pasteurizar leche, pero esa norma no es obligatoria. Yo puedo elegir una norma o la otra. Ahora, hay un reglamento de calidad de leche. Entonces, recibe la diferencia entre norma y reglamento está en la observancia. Yo adhiero a una norma, pero tengo que cumplir con un reglamento. Entonces, si un producto no cumple con los reglamentos, por ejemplo, de seguridad eléctrica, no puede salir a la venta. Y aparte va a ser rechazado por los consumidores por el hecho de no poder cumplir con esa normativa que se había dicho. Las reglamentaciones técnicas son responsabilidad única del Estado, mientras que las normas pueden ser realizadas por distintos organismos que pueden ser estatales, pero no tienen el carácter mandatorio de los reglamentos. El INTI establece normas. El INTI es una organización estatal. Sin embargo, esas normas que establece, uno las puede incorporar a su producto, pero no tienen el carácter mandatorio de los reglamentos. Por ejemplo, los organismos que hacen reglamentos o normas, ISO, IEC, IRAM, INTI, SSS, el PMI, nuestro bien conocido este año Project Management Institute, el Bureau Veritas, que en una época se dedicaba a inspeccionar los surtidores de combustible, cosa que realiza desde hace unos años el INTI, y los reglamentos y las normas se hacen para que uno tenga algo en que basarse para saber si confiar o no confiar. Por ejemplo, el consumo de energía eléctrica de un electrodoméstico. Lo que se busca con todo esto es lograr productos mejores, como por ejemplo para el caso del consumo de energía eléctrica que nosotros decíamos antes, es un buen argumento de venta el que le ponemos a un producto para indicar que consume menos energía que otro de la competencia. También tenemos que tener en cuenta que todo esto lo que se busca es mejorar las condiciones de salud de la gente, evitar riesgos que puedan llegar a tener, tanto para su salud y para la vida, tanto de los seres humanos como de animales. También se puede usar para regular precios y para decir que tienen que cumplir con ciertas normativas, buscando de esa manera unificar los niveles de calidad. Y también las normativas pueden indicar con respecto al reciclado qué características tiene que tener el envase para que sea más fácilmente reciclable, es decir, el impacto ambiental. Por ejemplo, regulaciones. Compatibilidad electromagnética. ¿Cuánto un dispositivo electrónico puede llegar a molestar a los dispositivos electrónicos que tenga alrededor? Por ejemplo, juguetes. Hay reglas sobre los juguetes que dicen, por ejemplo, que no pueden contener plomo. Hasta hace unos años, los juguetes que venían de China, sobre todo, los que eran de color blanco, era un tipo de blanco que se llama blanco de albayalde y que contenía plomo en su composición. Y los juguetes habitualmente los usan los chicos. Y los chicos chiquitos lo que hacen es chupar los juguetes. Conclusión de todo esto, se creó una regla que dice qué cantidad de plomo máximo se admite
que tenga, tanto en el interior como en el exterior, un juguete. Características de los cementos para garantizar su fraguado y su resistencia mecánica, para equipos eléctricos, y la eficiencia energética de las heladeras, lo que decíamos antes, heladeras y acondicionadores de aire también, y lámparas. Es decir, esas barritas que aparecen de distinto color, en la cual uno dice A, B, C, D, bueno, los A son los más eficientes energéticamente y normalmente también los más caros. Entonces uno tiene que, de acuerdo con esa regla, uno sabe que puede invertir en un producto caro en el momento que lo compra, pero que lo va amortizando con el menor consumo de energía eléctrica, lo cual también tiene un buen impacto ambiental y ecológico. Hay requerimientos que no son funcionales, que se especifican o muestran en un sistema que se llama RAMS. RAMS es una sigla. Está constituida por reliability, confiabilidad, funcionar sin detenerse por daños durante un cierto lapso, availability, disponibilidad, es tener el equipo disponible en este momento, no sea cosa que aún siendo confiable yo lo tenga que hacer esperar porque se recalentó, lo tengo que hacer esperar 1 hora para que se enfríe después de haber funcionado 5 horas. Entonces ahí no lo tengo disponible, por más que sea confiable. M es de maintainability, es decir, que sea fácil de mantener. Y yo también pongo un ejemplo que me tocó ver hace unos cuantos años, de un gran equipo impresor que para cambiarle un fusible que saltaba frecuentemente, no era todos los días, pero saltaba frecuentemente, que había que abrir unas tapas que tenía con plaquetas, levantar otra plaqueta y acceder recién ahí al fusible que había que cambiar. Si era un producto que estaba muy disponible, que era confiable, pero había sido mal diseñado porque nos resultaba difícil de poder efectuar el cambio de un simple fusible. Uno cuando ve el motor de un automóvil hoy en día se da cuenta que para muchas cosas en el motor del automóvil hay que tener herramientas especiales, porque se logró compactar en ese espacio una cantidad de cosas que antes ocupaban mucho más volumen, con una mayor eficiencia energética hoy en día, todavía, y mayor cantidad de kilómetros por litro. Y eso requiere, para el mantenimiento, herramientas especiales. Y aparte, seguridad. La seguridad lo que busca es minimizar el riesgo. Seguridad es que no me dé patadas eléctricas, que no me queme la mano cuando la aproximo al producto, que no me enceguezca. Otro tema vinculado con la calidad es la trazabilidad. La trazabilidad es el seguimiento histórico de un producto o de un animal. Hoy en día, la tecnología llevó a que el concepto de trazabilidad, es decir, yo puedo saber con el número de serie y el número de partida de mi computadora en qué fábrica se hizo, en qué momento salió y quiénes intervinieron en su fabricación. También se da en los animales. Por ejemplo, en las vacas se les suele colocar en la oreja una memoria a la cual se le agrega periódicamente información. El 3 de septiembre esta vaca fue vacunada contra la brucelosis. El 15 de agosto entró en celo. Bueno, todo eso va a quedar almacenado en la oreja y tengo la trazabilidad. Es decir, yo con un lector por contacto, sin tener que tener la vaca quieta demasiado tiempo, puedo bajar toda la historia de la vaca. Lo mismo puedo hacer yo con la historia clínica.
que la puedo llevar hoy en día en una tarjetita de tipo tarjeta chip, en la cual dice si tengo, si me apliqué la antitetánica, si estoy vacunado contra la neumonía, si me vacuné contra la gripe, si soy hipertenso, si soy diabético, bueno, todo ese tipo de cosas la puedo llevar en una pequeña memoria que me permite la trazabilidad de mi historia clínica. La idea de la trazabilidad es facilitar la verificación y la validación, cosa que vamos a ver más adelante qué significa. Y también analizar cambios que se vayan produciendo en el producto, es decir, ver que cuando con la trazabilidad yo puedo determinar que cuando el que está a cargo del control de calidad es Juan Pérez, el grado de rechazos que tengo es menor que cuando está Luis González. Entonces, esa trazabilidad me permite a mí hacer ajustes de calidad y de producción. Para ir redondeando, la calidad está compuesta por dos costos. El costo de conformidad, es decir, que funciona bien, y el costo de no conformidad, con todo lo que hemos dicho, costos por fallas y por reparaciones. Dentro del costo de conformidad tenemos costos de prevención y costos de evaluación. Prevenir, por ejemplo, al tener un ambiente sin impurezas, cuando estoy fabricando circuitos impresos, va a significar que no voy a tener partículas indeseadas en el circuito impreso, y los costos de evaluación son los testeos que voy a hacer. Y todo eso forma costo de conformidad. El producto salió ok. Costo de no conformidad es costo por fallas tanto internas como externas. Entonces, el costo de calidad es el que me permite a mí sumar los costos de conformidad con los de no conformidad. Tener en cuenta todo lo que yo he invertido para que el producto salga bien y todo lo que tuve que gastar porque el producto salió mal. Entonces, ese es el costo de la calidad. Es decir, todo lo que yo invertí en la vida útil del producto, desde que lo empecé a fabricar hasta que lo terminé de tirar al tacho de basura. Y tenemos una parte para cuando sale de la fábrica y otra parte que es la ida y vuelta cuando está fuera de la fábrica. Entonces, la parte de prevención es entrenar al personal. Estamos hablando del costo de conformidad. Hicimos prevención y evaluación. Entrenamiento, documentación de procesos, equipamiento para poder hacer esa verificación de procesos, tiempo y recurso para hacer las cosas bien. Es decir, no estar presionando y apurando a la gente continuamente porque tengo que entregar el producto rápido, porque tengo gente que ya me pagó por el producto y lo tengo que entregar. Indudablemente que eso produce fallas. ¿Qué es lo peor que le podemos decir a alguien que tenemos? Apurate, apurate que nos tenemos que ir. Es el momento en el cual se cae el cepillo de dientes, el momento en el cual se cae el vaso con el jugo de naranja. Y después tenemos la parte de costos de evaluación, es decir, los testeos que voy a hacer para verificar que el producto está saliendo de acuerdo a lo que yo pretendo. Tengo que hacer ensayos, voy a tener pérdidas por ensayos destructivos, es decir, tengo un auto, estoy fabricando un auto. Vieron que están siempre los videos que uno puede ver en YouTube de cómo destrozan un auto de frente, de costado, con una masa gigantesca para ver los muñecos que tiene adentro, cómo es que la pasan, mientras se filma todo eso, se graba. Bueno, eso es un ensayo destructivo. El costo del auto que se está destruyendo, en algún punto lo voy a tener que computar. Es el punto del costo de la calidad. Y después hacer inspecciones, ya sea rutinarias o inspecciones sorpresivas, para ver si en todo momento se están cumpliendo con las normas de calidad de la empresa.
La parte de no conformidad, tenemos fallas internas antes de sacar el producto a la calle, es decir, darme cuenta de que tengo un capacitor soldado al revés, darme cuenta que quedó, el LED quedó, que tenía que marcar el encendido, quedó fuera de agujerito pensado para el encendido, lo tengo que desarmar y ponerlo bien. Implica realizar el trabajo nuevamente, o bien, si por ejemplo he tenido fallas en los agujeritos metalizados del impreso, tener que tirar toda la partida. Y costos de fallas externas son la parte de cumplimiento de las garantías. Eventualmente me pueden pedir una retribución legal porque el producto falló cuando se lo necesitaba. Y también va a afectar mi imagen y va a significar perder clientela por tener una mala imagen con la clientela. Y este es el resumen de lo que estuvimos diciendo. Acá tenemos que primero veamos esta curva. El costo de falla, de acuerdo con el nivel de calidad. Si yo, el costo de falla es grande al principio y va disminuyendo con la calidad perfecta. Es decir, tengo costo de falla cuando tengo poca calidad y cuando aumento el nivel de calidad tengo menor valor y tiende a cero con la calidad perfecta. Ahora, el costo de prevención es nulo cuando no verifico nada y por lo tanto la calidad es muy baja, o bien es muy alta para la calidad perfecta. Entonces, como siempre suele suceder en este tipo de curvas, voy a tener la suma de ambas, me da un mínimo, que este es el nivel óptimo de calidad en el cual el costo es mínimo y este es el nivel de calidad apropiado para mi producto. Acá tengo entonces, en base a esto, acá tenemos un costo muy grande de falla, un costo de inspección y un costo de prevención. Entonces, si yo logro aumentar la prevención, puedo llegar a bajar la inspección y tener un menor costo de falla. Aumentar la prevención, que significa educar a la gente, proveer con un ambiente apropiado para el trabajo, el instrumental adecuado, el asesoramiento de expertos. Por ejemplo, el caso de no conformidad, este satélite, pueden googlearlo en el video, en YouTube, pueden buscarlo en YouTube. Este satélite que falló una pieza del soporte de mantenimiento, este que se ve acá, y el satélite se cayó. Lo estaban trasladando y falló una pieza del soporte, el satélite que evidentemente tiene una geometría que requiere estabilidad en el transporte, se cayó y costó apenas 217 millones de dólares su reparación. Durante unos cuantos años tuvimos la pesadilla de las baterías que se prendían fuego. Hubo, por ejemplo, algunos de las tablets de Samsung que directamente se las sacaron del mercado porque estaban fallando de acuerdo con el proveedor de la batería, por razones que nunca se llegaron a poner en conocimiento público, con un montón de teorías, pero uno de los fabricantes en algunos casos se ponía en corte interno la batería, no se supo la razón por qué, al menos para los externos a Samsung, y se prendía en fuego. Dell tuvo que retirar 4.100.000 baterías de la calle en la época que las baterías se podían retirar de las notebooks. En el caso de los autos, este es un tema bastante común que uno pueda ver en un diario, en nuestro país, en un diario que dice, por ejemplo, la empresa tal
recibirá los vehículos que tienen número chasis entre tal y tal para, por ejemplo, hacer un cambio del tipo de amortiguadores o hacer una actualización del firmware del sistema de control. Bueno, porque se detectaron fallas que podían llegar a ser catastróficas. Hubo casos, en el caso de Toyota, de que podían ser mortales las fallas que se producían. Digamos que enloquecía la computadora de a bordo y lo que producía era que el auto se acelerara y que no había forma de frenarlo. Todo esto, el tema de la calidad y la gestión de calidad es importante, por supuesto, para productos, para electrodomésticos, pero para otro tipo de productos es más grave. Por ejemplo, todo lo que sea electromedicina, todo lo que sea transporte. Ustedes imagínense una falla que tengamos en el Eurostar, en el tren que se mueve a 300 kilómetros por hora. No se puede admitir una falla en una tecnología tan compleja. Ni hablar de la industria aeroespacial, porque es imposible tirar una flecha desde la Tierra para pegarle en el botón de reset al satélite, y los casos como Chernobyl, que produjeron esa intoxicación de miles de personas y que se distribuyó por toda Europa, produciendo durante mucho tiempo leche radiactiva por producto de las radiaciones que estaban cayendo sobre los pastos de Europa Occidental. Es necesario tener en cuenta, cuando uno va a analizar la parte de prevención, ustedes en esta foto ven lo complejo que es el lugar en el cual está trabajando este robot de soldadura, porque él mismo está produciendo con la soldadura ruido electromagnético que va a afectar a todo lo que tenga cerca y se puede afectar a sí mismo. Con lo cual, el diseño tiene que estar optimizado para evitar interacción con otros y tiene que obligatoriamente cumplir con regulaciones, con normas también, para garantizar la no interacción de un dispositivo con el de al lado. Bueno, para ya ir redondeando en todo esto, los problemas que nosotros tenemos con un producto van a estar en la parte de gestión de calidad, van a estar mayoritariamente representados por problemas en la especificación. Una parte importante son cambios que se introducen en forma inoportuna en el equipo, en el producto que se generó. Luego tenemos problemas de calidad asimilables a problemas en la operación y el mantenimiento, igualmente al diseño y la implementación, y por último, en la instalación y la puesta en marcha. Para la calidad tenemos dos procesos centrales: la verificación, que permite confirmar que el producto hace aquello para lo cual se lo fabricó, es decir, que cumple con las especificaciones, y la validación, que es para confirmar que las especificaciones están correctas y se cumplen completamente. Entonces, acá estamos viendo si en la verificación es si el producto, si el cuchillo corta, si el ventilador tira aire. Mientras que la validación permite medir la dureza del cuchillo, el filo del cuchillo, cuánto tiempo se mantiene el cuchillo, y que el ventilador tira tantos metros cúbicos por hora de aire. Una cosa es la verificación, cumplir con las especificaciones, y la otra cosa es la validación, que significa la confirmación que está funcionando apropiadamente y dándoselo en números.
¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Gracias. Bueno, la verificación y validación independiente, IVB en inglés, es que un equipo independiente, es externo a la empresa, busca encontrar debilidades y fallas. Es decir, en realidad, yo dije externo a la empresa, debería decir externo al grupo de desarrolladores del producto. Es más preciso eso. Con actitud destructiva. Yo recuerdo en un trabajo que tuve, que desarrollamos una central telefónica con unos teléfonos inteligentes especiales, y los fines de semana se los dejábamos a la gente de seguridad para que los probara, porque nosotros lo probábamos y nos dábamos cuenta que lo probábamos de acuerdo a lo que habíamos imaginado. Primero esta tecla, después esta tecla, después esta tecla. Y se lo dejábamos a la gente de seguridad, que el fin de semana estaban tranquilos, para que le encontraran todas las fallas y aparecían secuencias de tecla que producían efectos indeseados. Entonces, todo eso es la verificación y validación independiente. Se pueden ser o bien personas independientes o departamentos independientes, o bien una organización externa independiente de la empresa. Este es un principio importantísimo para que se lo recuerden. Está, en muchos casos se lo vincula con las leyes de Murphy. El principio de Pareto, regla del 80-20. El 20% de los insumos se llevan el 80% de los costos, mientras que el 20% de los errores trae el 80% de los problemas. Es decir que es importante poder analizar cuáles pueden llegar a ser los errores más dramáticos del producto que estamos haciendo y centrarnos en minimizar ese tipo de errores, porque son, cuando digo más dramáticos, son los que más problemas nos traen. La gestión de calidad requiere la planificación, buscar las regulaciones y las normas que son aplicables para el producto. Ojo, una vez que yo decido una regulación, que eso es obligatorio, la tengo que cumplir. Y si elijo una norma, la tengo que cumplir. En ese caso, la norma conlleva un análisis especial, porque la regulación la tengo que cumplir de prepo, porque si no el Estado no me deja vender el producto. Mientras que la norma la estoy adoptando yo por voluntad propia, y por lo tanto, al obligarme a cumplir con esa norma, en esa me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Tengo que planificar la gestión, asegurar la calidad, es decir, ver la forma en la cual se utilice, garantizar que se utilicen las normas de calidad apropiadas, y después controlarlo. Monitorear el control de la calidad para poder evaluar el funcionamiento del producto y hacer, si es necesario, algún tipo de ajuste. Bien, ¿alguna pregunta? No. Bueno, entonces, dejamos hoy acá, vamos a retomar, bueno, la clase que viene tiene un montón de actividades ya planificadas, y después vamos a retomar la parte de calidad, vamos a hacer un repaso de todo lo que hablamos de calidad, y vamos a continuar con la última parte, que es la parte que nos queda a nosotros de la planificación, ver un poco más en detalle todo esto que mencionamos recién. Ok, perfecto. Dale, Listo, genial. Marcelo. Ok, Muchísimas gracias. Hasta la semana que Todos, viene. todos. Buenas noches luego. para todos. Bien. Buenas noches. Cualquier duda, nos envían algún mensaje, algún correo. Ok. Dale, genial. Hasta Perfecto. luego. Hasta luego. Muy buenas noches.